En Cádiz, el carnaval es una de las festividades más esperadas y veneradas del año. La ciudad se llena de alegría, música, color, disfraces extravagantes y la explosión de la cultura local que define la esencia de la región. Sin embargo, detrás de la euforia que cubre las calles y los barrios, un crimen se gesta de manera silenciosa, casi imperceptible, entre la multitud de máscaras y disfraces que camuflan la verdadera naturaleza de la tragedia que está por ocurrir. Todo comienza con la aparición de un misterioso personaje en el carnaval, conocido solo como el Sombra. Es una figura inquietante que nunca se quita su máscara ni su capa, y cuya identidad parece estar rodeada por un aura de secretismo. Nadie sabe quién es, pero todos lo ven en los momentos más extraños, siempre cerca de los eventos más importantes del carnaval. Muchos dicen que es una tradición, una figura mítica del carnaval, pero lo que nadie sabe es que el Sombra es mucho más que una simple figura folclórica. Es un individuo con un oscuro pasado y una serie de conexiones con el mundo del crimen organizado en la ciudad. La historia comienza en la Plaza de la Candelaria, donde se celebra una de las noches más famosas del carnaval, conocida por el Gran Coro. Durante esta fiesta masiva, los grupos de cantantes compiten en el concurso de coros y chirigotas, donde la sátira y las críticas sociales son el plato principal. En medio de la multitud, un joven llamado David aparece con un disfraz particularmente llamativo, que imita a un famoso líder de una de las facciones del crimen organizado en la ciudad. Este disfraz se convierte en el centro de atención, pero algo no está bien. David tiene un aire inquietante, como si estuviera jugando un juego peligroso. La atmósfera en la Plaza de la Candelaria, que normalmente estaría llena de risas y celebraciones, se tiñe de una extraña tensión. Durante la competencia, entre las risas y las bromas, se escucha un grito. David ha desaparecido, y su disfraz ha sido encontrado abandonado en el suelo, en medio del tumulto. Nadie ha visto lo que ocurrió, pero un rastro de sangre lleva a los investigadores hacia el mar, más allá de los festejos. El Sombra, que había estado observando desde las sombras, ahora parece ser el único que tiene respuestas. Pero su presencia solo agrega más misterio, ya que no habla con nadie directamente. Su actitud evasiva no hace sino aumentar las sospechas. El crimen ocurre durante las primeras horas del martes de carnaval, cuando las calles están desbordadas de gente y la seguridad se ve desbordada. El cadáver de David es encontrado en una de las calles traseras del barrio de la Viña, famoso por sus callejones estrechos y sus bares de tapas. El lugar parece sacado de una pesadilla. David no solo ha sido asesinado, sino que sus ojos fueron extraídos y colocados meticulosamente en la palma de su mano, algo que nunca antes se había visto en los crímenes locales. Los primeros en llegar al lugar del crimen son Ana García y Carlos Ruiz, dos jóvenes oficiales de policía que están a punto de enfrentarse a uno de los casos más extraños y oscuros de sus carreras. Ana es una mujer tenaz, con una pasión por resolver misterios, pero también es escéptica ante los rumores que circulan sobre el Sombra y su vinculación con el crimen organizado en Cádiz. Carlos, por otro lado, es más pragmático y se siente incómodo con la atmósfera que envuelve el caso. La prensa local ya está cubriendo la desaparición de David, pero no tienen información clara, solo rumores, y su desaparición en el carnaval ha sacudido tanto a los ciudadanos como a las autoridades. Lo que parecía ser un caso aislado, pronto toma un giro inquietante, cuando David es identificado como el último eslabón de una cadena de crímenes cometidos durante los últimos 3 años,
todos vinculados al carnaval y a una red de tráfico de drogas que se disfraza bajo la apariencia festiva de la ciudad. Los crímenes, al principio, parecían ser aislados, pero las investigaciones revelan una red más compleja de lo que se pensaba. La conexión entre las víctimas es que todas ellas, de alguna manera, habían trabajado en la organización de eventos relacionados con el carnaval, como ayudantes de seguridad, coordinadores de grupos y otros roles que parecían inofensivos a simple vista. Lo que nadie sabe es que David había sido un infiltrado en la organización, trabajando como espía para descubrir los nexos entre los criminales que operan en las sombras del carnaval. Su disfraz, que imitaba a un líder de la mafia local, era más que un simple gesto de humor. Era una señal, un código que indicaba que se acercaba al corazón de la organización criminal. A medida que los días avanzan y las investigaciones se intensifican, el caso se complica aún más. Los investigadores descubren que los crímenes del Sombra no solo son una venganza, sino que están relacionados con una lucha por el control de las calles de Cádiz durante el carnaval, un periodo en el que el crimen organizado intenta aprovechar el caos para infiltrarse en el turismo y las redes de distribución de drogas. Lo que parecía ser una serie de asesinatos aislados, de repente, se convierte en una historia de poder, traición y conspiración. La persona que se cree responsable de los crímenes comienza a aparecer en la ciudad en momentos clave, siempre bajo una máscara, mezclándose con las multitudes que celebran el carnaval. A lo largo de las investigaciones, tanto Ana como Carlos se adentran en un terreno peligroso. El Sombra, más que un simple criminal, parece ser un espectro, una figura que desafía las convenciones del crimen organizado y juega con las sombras del carnaval. En un giro inquietante, ambos oficiales descubren que hay un infiltrado dentro de la policía que está trabajando para los narcotraficantes. Alguien que ha estado filtrando información desde dentro. Pero el crimen principal, el asesinato de David, aún está lejos de resolverse, y en medio del misterio, las pistas apuntan a un desenlace inesperado. La conexión del Sombra con figuras de la alta sociedad gaditana, gente a la que la gente común nunca habría vinculado con actividades delictivas. La búsqueda del Sombra lleva a Ana y Carlos a cuestionar su lealtad hacia las autoridades y a adentrarse en un laberinto de mentiras y encubrimientos. A medida que los días avanzan, la tensión en la ciudad de Cádiz se intensifica. Ana y Carlos profundizan en el caso, cada vez más conscientes de la complejidad de los crímenes que están investigando. Mientras el carnaval sigue su curso, el clima festivo se mezcla con un aire oscuro y opresivo, ya que los residentes de la ciudad sienten que algo terrible está ocurriendo bajo la superficie de las celebraciones. La búsqueda del Sombra se convierte en el eje principal de la investigación. Al principio, los investigadores pensaron que su aparición en la Plaza de la Candelaria era simplemente parte de un juego dentro de la festividad. Sin embargo, después del asesinato de David, los rumores sobre su verdadera identidad comienzan a tomar forma. El Sombra no es solo un miembro del crimen organizado, como se pensaba inicialmente, sino que parece tener conexiones más profundas con una red de corrupción que involucra tanto a criminales como a figuras clave dentro de las instituciones de la ciudad. A lo largo de la investigación, Ana y Carlos descubren que los crímenes del Sombra tienen un patrón que está relacionado con las fechas y los lugares específicos dentro del carnaval de Cádiz. Cada asesinato ocurre en el momento en que una figura clave del crimen organizado debe asumir una posición de poder dentro del evento. Lo que parece ser un simple ajuste de cuentas se convierte en una compleja operación de control territorial.
donde las muertes no son solo venganzas personales, sino parte de una lucha por el dominio en el submundo del narcotráfico. Los primeros indicios apuntan a un pequeño grupo de individuos, entre ellos el propio David, que se infiltraron en el carnaval con el propósito de exponer a El Sombra y desmantelar la red de tráfico de drogas que ha estado operando en la ciudad durante años. David había logrado ganar la confianza de los narcotraficantes al convertirse en uno de los organizadores de eventos dentro del carnaval, lo que le permitió acceder a información clave sobre los envíos y las rutas utilizadas por los criminales. Su disfraz, un guiño al líder de una de las facciones rivales, fue en realidad una táctica de acercamiento para lograr infiltrarse en el corazón del negocio. Pero a medida que Ana y Carlos descubren más, se dan cuenta de que hay algo mucho más oscuro detrás de El Sombra. La figura misteriosa no solo está tratando de eliminar a aquellos que amenazan su negocio, sino que también parece tener una motivación personal más profunda. Cada asesinato tiene un componente simbólico, una especie de ritual que marca el final de un ciclo en la vida de las personas involucradas en el crimen organizado. En sus investigaciones, Ana encuentra una pista crucial. Las víctimas, todas ellas relacionadas con el mundo del crimen, tienen algo en común más allá de su vinculación con el carnaval. Cada uno de ellos había traicionado a alguien cercano, ya fuera por dinero, poder o simples rencores personales. Los hallazgos de Ana la llevan a un descubrimiento perturbador. Uno de los oficiales de la policía, alguien de confianza dentro de la misma unidad que ella, tiene lazos con los narcotraficantes. Este oficial, que en un principio parecía una figura honorable y respetuosa dentro de la ley, ha estado filtrando información a El Sombra para ayudar a proteger sus operaciones durante el carnaval. La traición dentro de las filas policiales es lo que más sorprende a Ana, quien comienza a dudar de las personas en quienes había confiado. La paranoia se instala cuando se da cuenta de que nadie está a salvo, ni siquiera dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Mientras tanto, los días de carnaval siguen su curso, y la ciudad se ve inmersa en una euforia que enmascara la creciente tensión. En medio de todo esto, Carlos empieza a hacer conexiones entre los crímenes y el gran coro del carnaval, un evento clave donde las personas más influyentes de la ciudad se reúnen, incluyendo empresarios, políticos y figuras del crimen organizado. Los asesinatos, de alguna manera, están ligados a este evento, y El Sombra parece tener una conexión personal con el gran coro, lo que añade más misterio a la investigación. En un giro inesperado, Ana descubre que la figura de El Sombra está más cerca de lo que pensaba. Tras una serie de interrogatorios y una investigación profunda, los oficiales se dan cuenta de que el objetivo de El Sombra no es simplemente matar a sus enemigos. Su verdadero propósito es dejar una marca indeleble en el carnaval de Cádiz, transformando la fiesta más famosa de la ciudad en un escenario de venganza y control, un recordatorio de que el crimen siempre tendrá la última palabra, incluso en la ciudad más festiva de España. Pero mientras se cierran los círculos de sospecha y se acercan a El Sombra, algo inesperado ocurre. La figura misteriosa se esconde en las sombras, desapareciendo antes de que los investigadores puedan atraparlo. Lo único que queda es un mensaje críptico, dejado en una de las máscaras utilizadas durante las celebraciones. La verdadera venganza solo se servirá al final. A medida que la tensión en Cádiz llega a su punto máximo, Ana y Carlos se encuentran atrapados en un laberinto de mentiras, traiciones y manipulaciones. El Sombra ha logrado escapar nuevamente, desafiando a las fuerzas del orden con su habilidad para moverse en las sombras del carnaval.
Los días de fiesta continúan, pero el aire se siente más denso, impregnado de un temor que se esconde detrás de las máscaras y las sonrisas forzadas. El mensaje dejado en la máscara es un enigma que consume las mentes de los investigadores. Ana y Carlos pasan noches sin dormir tratando de interpretar las palabras de El Sombra. La verdadera venganza solo se servirá al final. ¿Qué significa ese final? ¿Es una amenaza más o una pista real sobre lo que está por venir? En su desesperación, Ana decide investigar más a fondo el pasado de las víctimas. Al hacerlo, descubre un patrón inesperado. Cada una de las personas asesinadas tenía una conexión directa con la organización criminal que el Sombra lidera. Sin embargo, lo que la sorprende aún más es que algunas de las víctimas no solo estaban relacionadas con el crimen, sino que eran parte de una red secreta de delatores dentro del mismo sistema de seguridad del carnaval. David, el primer asesinado, había estado trabajando como informante para desmantelar la red de narcotráfico y había descubierto que el Sombra era solo una pieza más en un juego mucho más grande de corrupción política. Ana y Carlos comienzan a hacer conexiones entre los políticos, empresarios y otros poderosos miembros de la sociedad gaditana que están involucrados en el encubrimiento de la red criminal. La investigación los lleva a un descubrimiento aterrador. El Sombra no es solo un líder de un grupo de narcotraficantes. Él está usando el carnaval para exponer las fallas y corrupciones dentro de la misma estructura de poder que le da protección. El Gran Coro, un evento al que asisten personas influyentes de toda la ciudad, no es solo un espectáculo de música y disfraces. Es la fachada perfecta para que el Sombra haga sus movimientos sin ser detectado, y su presencia es la última pieza del rompecabezas que une todo. A medida que la investigación avanza, Ana descubre que Carlos, su compañero de investigación, ha estado escondiendo algo importante. En sus indagaciones previas, Ana encuentra documentos que revelan que Carlos tiene una deuda con algunos de los mafiosos ligados a El Sombra. En una confrontación tensa, Carlos finalmente confiesa que había sido presionado para ayudar a encubrir algunas de las actividades criminales a cambio de proteger a su familia. Este giro inesperado pone a Ana en una posición difícil. ¿Puede confiar en Carlos después de todo lo que ha hecho? El desmoronamiento de las relaciones y la creciente tensión culminan en el Gran Coro. Durante la última noche del carnaval, el evento se convierte en el escenario final de la venganza que el Sombra había prometido. Los asistentes, inconscientes de lo que está a punto de suceder, continúan celebrando. Mientras la música retumba en las calles, Ana y Carlos llegan a la plaza central, donde una multitud se ha reunido para la gran actuación. En el centro de la plaza, un escenario se alza, decorado con luces brillantes y banderas, pero en la oscuridad de la noche, algo cambia. Un grito desgarrador corta la música, y de repente, el escenario se llena de caos. El Sombra, vestido con una máscara en forma de calavera, aparece entre las sombras. La multitud lo sigue en silencio, como si lo conocieran, y se detiene en el centro de la plaza. Ana se abre paso entre la multitud, intentando alcanzar a El Sombra, pero cuando finalmente se enfrenta a él, algo la detiene. El líder de los narcotraficantes no es quien ella pensaba. La persona detrás de la máscara es alguien mucho más cercano, alguien que había sido parte de la investigación todo el tiempo. En un giro final, Carlos, quien había estado ayudando a ocultar la verdad, se quita su propio disfraz y revela su verdadera identidad. Él es El Sombra. La revelación es devastadora para Ana, que había creído que su compañero de investigación era alguien en quien podía confiar.
Carlos le explica que su motivación no era solo la venganza, sino también la necesidad de exponer la corrupción que había destruido su vida. Durante años, había sido parte de la red criminal, trabajando en las sombras mientras trataba de conseguir pruebas suficientes para derribar a los verdaderos criminales. Sin embargo, la falta de apoyo y el peligro constante lo llevaron por el camino de la desesperación, y la única forma de exponer la verdad era a través de los asesinatos y la venganza. En el clímax final, la policía llega a la plaza y una confrontación tensa se desata. Mientras las luces de la ciudad parpadean y el carnaval llega a su fin, Carlos, también conocido como el Sombra, es arrestado. El crimen se resuelve, pero las cicatrices en la ciudad permanecen. Ana, aunque aliviada, sabe que ha perdido algo mucho más grande que su compañero de trabajo. La confianza en un sistema que está tan profundamente corrompido que incluso en sus mejores momentos no puede escapar de las sombras. Años después, mientras la ciudad de Cádiz se recupera lentamente, el recuerdo de El Sombra persiste. Cada año, durante el carnaval, la gente se pregunta si en algún lugar oculto entre las máscaras y disfraces habrá otra persona lista para vengarse, para exponer la verdad oculta detrás de la fachada festiva. Y así, el ciclo del carnaval de Cádiz sigue, perpetuamente marcado por el eco de una venganza que nunca se olvida. Vida.